Qué bendición que nos volvamos a encontrar. Una palabra de Dios para ti. Aquí estamos nuevamente abriendo nuestro corazón y para que dejar que Dios sea quien te hable a ti, me hable a mí y seamos fortalecidos y bendecidos. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Él quiere que tú y yo veamos milagros. Por eso a esta hora quiero que compartamos la manera curiosa que Dios obra milagros. ¿Cómo es que Dios obra milagros? Mire, al estar escudriñando vemos que lo hace de la manera muy curiosa. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 en el versículo 23. La palabra de Dios dice que Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Creer en Dios, creer en que Él puede hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Se le llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina. Es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza y se le atribuye directamente a una intervención sobrenatural que viene de Dios. Eso es un milagro. Los milagros se hacen necesarios en medio de las situaciones críticas de la vida. Cuando hay más crisis es cuando hay más oportunidad que los milagros se den. Ahí la intervención divina se manifiesta porque la intervención humana se ve limitada. Y Dios comienza cuando el hombre termina. Y esa es la bendición. Dios es experto en hacer milagros. Aquí en la Biblia nosotros encontramos tantas, pero tantas historias que comprueban que Dios obra milagros. Hay tantos relatos al respecto. Dios es soberano y Él actúa a su manera. Casi todas las maneras que Él hace son de manera curiosa, por no decirte todas, pero sí, si te tomas el tiempo de averiguarlo, vamos a ver que es así. Veamos la manera de obrar de Dios en algunos de estos milagros en los cuales Dios usó medios o cosas que eran tan insignificantes, pero Dios puso a hacer. El primero de ellos está ahí en el libro de Éxodo capítulo 14, en el versículo 16. Dice que Dios le dice a Moisés: y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué estamos viendo ahí? La situación es bien conocida. Los israelitas venían saliendo de Egipto, venían siendo perseguidos por Faraón y se encontraban al frente del mar, atrás Faraón y a los lados montaña. Era necesario un milagro. Eran 600,000 hombres más sus mujeres y los niños. Se hace un cálculo de un poquito más de 1,000,000 de personas y solo un líder. ¿Qué hacía Moisés? Se aventó al suelo y comenzó a orar y Dios le dice: ¿qué te pasa, Moisés? No es hora de clamar, no es hora de orar, es hora de actuar. Así que extiende tu mano sobre el mar y este se abrirá y todos ustedes van a pasar en seco. ¿Qué ocupó Dios para hacer ese milagro? ¿Qué ocupó Dios para abrir un mar y liberar a un pueblo? Lo que ocupó fue una vara. Una vara fue lo que Él ocupó. ¿Cuál era el problema? Faraón y los ejércitos les perseguían. ¿Cuál fue el milagro? El mar se abrió. Ellos pasaron en seco y además de eso Dios permitió que Faraón entrara con su ejército y cuando Faraón venía en medio del mar y ya habían pasado todos los israelitas, ni uno de ellos, ni sus bestias ni su ganado faltaba, entonces el mar se cerró y ahí murieron los que perseguían a los hijos de Dios. ¿Acaso no es un medio insignificante un palo o una vara? Pero Dios así sabe obrar. Vámonos ahí luego al libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 2 al 5. Oiga lo que dice este otro relato y trate de identificar los elementos insignificantes que Dios ocupa para obrar el milagro. Dice Josué, capítulo 6, versículo 2 al 5.
Mas Jehová le dijo a Josué, mira, le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuáles fueron los instrumentos que Dios utilizó? 7 bocinas de cuero de carnero y un montón de gente gritando. ¿Podrá hacer usted algo con eso? 7 cuernos, 7 chofar y un montón de gente pareciendo como loca pegando alaridos. Pero ¿para qué hizo Dios? Derribó los muros de la ciudad. ¿Cuál era el problema? Había una ciudad amurallada para vencer. Si usted lee la porción completa, dice que Jericó estaba amurallada, estaba protegida, los muros eran tan anchos que cabían casas en ese muro, encima del muro. Pero ¿cuál fue el milagro? Al obedecer, a dar 7 vueltas, al ir sonando las cornetas por 6 días, una vuelta diaria, y se sonaban las cornetas. El 7º día, 7 vueltas, y a la 7ª vuelta sonaban trompetas y pegaron gritos, y los muros se encayeron sin tocarlo. Milagros que Dios hace. ¿Verdad que es curiosa la forma en que Dios obra? Tercer milagro que yo quiero compartirles. Jueces capítulo 7. Ahí Jueces capítulo 7 dice el versículo 16 que Dios le habló a Gedeón y le dijo que iban a ir a pelear y que tenía que esquivarlos, y le dice el número de aquellos que vayan a la orilla del río y se laman las aguas llevándola a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo dice de que se dobló las rodillas para beber agua. Solo 300 quedaron de pie. Le dijo, esos 300 que quedaron de pie, con eso vas a ir a vencer. ¿A quiénes? ¿Cuál era el problema? Los madianitas y los amalecitas, que dice el versículo 12, leámoslos. Dice que los madianitas y amalecitas, y se les agregaron los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Óigame, 300 hombres contra una multitud de enemigos. ¿Cómo hacer? ¿Cuál era el problema? Ellos, los madianitas, amalecitas, que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo obró Dios el milagro? ¿Qué utilizó? Trompetas, cántaros, teas ardiendo. Mire el versículo 22 que dice la palabra del Señor, que 300 tocaban las trompetas, dice, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. En todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabá. ¿Qué hizo Dios? Le dio armas raras a Gedeón. Lea la porción también. Yo solo le voy a ir dando algunos versículos por cuestión del tiempo. Pero dice que lo que le dio Dios de armas a Gedeón, le dijo, solo 300 hombres para esa gran multitud. Van a llevar, le dijo, una trompeta cada uno. Van a llevar un cántaro vacío, y van a llevar teas ardientes y las van a meter adentro del cántaro. Y dice que hicieron, se subieron, rodearon el valle donde estaban los amalecitas y madianitas, como que era una arena de mar ahí. Y cuando ellos llegaron, dice de que a la señal de Gedeón, todos quebraron los cántaros porque eran de barro. Y aquellas teas encendidas en medio de la oscura noche relumbraron. Y la señal de Gedeón, en el momento del chasquido de los cántaros, la iluminación de las teas. Usted sabe que cuando uno está dormido en lo oscuro y lo alumbran, de repente se alucina. Y a eso agréguele el grito por la espada de Jehová y por Gedeón. ¿Se imagina usted? Y fue un susto, y aquellos se levantaron confundidos, se mataron unos a otros,
¿Y qué hicieron? Los 300 hombres paraditos ahí solo viendo cómo se mataban. Los milagros que Dios obra de una manera curiosa. El cuarto que les traigo habla más de una manera personal. Estaba allá la situación difícil allá en el pueblo de Israel. Mientras gobernaba el rey Acab junto con su malvada esposa Jezabel, dice de que Elías, el Señor lo envió y proclamó que por 3 años y medio no iba a llover, y así sucedió. En primer libro de Reyes, capítulo 17, vemos nosotros ahí que en el versículo 12 Dios le da orden a Elías y le dice: vete, y ahí en Sarepta habrá una viejita. Y llegó Elías y le dijo: a ella le vas a pedir de comer. Una viuda, una mujer que no tenía nada, pobrecita, porque Dios no busca cosas grandes, cosas insignificantes. Y le dice: dame de comer. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora yo estaba recogiendo estos 2 leñitos, le dijo, para entrar y prepararlos para mí. Y tengo un hijo, le dijo, y la vamos a comer y después nos vamos a dejar morir. Le dice el profeta: dame a mí primero, y después que me dé, algo va a suceder. ¿Cuál era el problema? No había comida, por 3 años y medio no había llovido. Imagínense cómo estamos ahorita con 50 y tantos días que no podemos salir de las casas. Y ahora llevar años. ¿Cómo estaba la situación de crítica? ¿Cuál fue el milagro? Mira el versículo 14 al 16. Y le dice el profeta: véame a mí primero, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no te escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová, le dice, haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces aquella viuda fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. Y viene el milagro: muchos días, un puñado de harina, un charquito de aceite, hacer tortas como tortillas árabes, y comieron. Yo creo que cada día tenían un sabor diferente y comieron muchos días. Y dice que la harina no escaseó, ni tampoco el aceite. Nunca escasearon ninguna de las 2 cosas. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios obra. ¿Quién quita que ahí donde estás tú en tu casa no tengas más que quizás un cuarto, quizás de libra de arroz, y tengas un montón de comidas que hacer? Dios puede multiplicar, te lo digo por experiencia. Yo he pasado experiencia, no tengo tiempo para contarlo, sé que te vemos mucho como pastores, hemos pastoreado en el campo, no había dinero, no había comida, pero siempre comimos con un puñito de arroz. Otro día solo tenía un poquitito de harina para hacer tortillas, mi esposo, mi hija mayor y yo, y a eso agréguele, me llegó una visita. Y no tenía más que hacer que ese puñadito de harina, que solo salían unas 3 tortillas, y tenía menos del cuarto de libra de arroz. Y yo comencé a hacerlo. Dios me dijo: haz lo que tenga, porque Dios quiere que hagamos algo de lo que tenemos y actuemos en fe. Lo hice. Terminando de hacerlo estaba y me salieron cabal 5 tortillas así, no sé, porque yo calculaba 3, pero me salieron 5 tortillas. Las hice, tenía leña, las hice, lo cocí, terminando estaba, y yo dije: bueno, le damos a la visita arroz y a la niña con tortilla, o sea, carbohidrato con carbohidrato. Terminando estábamos cuando sé, y quién es la persona, y la miro cerca, el cuerpo que Dios usó, y nos llevaba una caja de pollo rostizado. Porque Dios sabe obrar cuando nosotros sabemos actuar en fe. Luego hubo otra viuda en el tiempo de Eliseo, que él tuvo un poquito de aceite que fue suficiente para sacar ella de una deuda y evitar que mataran a sus hijos. Dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el versículo 2, dice que Eliseo le dijo a aquella mujer que llegó llorando que los acreedores venían encima, y le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa, porque Dios siempre busca algo que nosotros tengamos. Y ella le dijo: ay, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija, un botecito de aceite, le hubiéramos dicho. Y le dijo: ve, le dijo, consigue vasijas las que puedas y
comienzas a llenarla. El versículo 7, mírelo, la respuesta que Dios le dio. Cuando terminó de recoger vasijas, dice que comenzó a llenar y a llenar y a llenar, y vino y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, ya terminé de llenar. Le dijo él, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. ¿Cuántas vasijas de aceite había llenado? Con una botellita. Porque la mujer echaba y los hijos le traían tinajas que eran así, más o menos de 20 cantaradas algunas para guardar. Y echaba, y cuando ya no hubieron vasijas vacías que llenar, se acabó el aceite. Así es que esa viuda pudo pagar las deudas. Yo creo que puso una tienda de venta de aceite, el aceite de oliva. Para los israelitas el aceite de oliva sirve de ungüento, sirve de medicina, sirve para iluminarse. Así es de que tiene tantos usos y es muy vendido. ¿Qué va a hacer Dios para sacarte de la deuda? Te va a preguntar qué es lo poquito que tienes y con eso te va a dar. Lo que yo quiero hablarles es así de sencillo, cosas prácticas y sencillas. En la época del Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, Mateo 14, 15 al 21, ahí nos narra la historia. Cuando anochecía, dice, se acercaron a Jesús los discípulos diciendo, mira, Señor, el lugar donde estamos es desierto, ya la hora, ya es tarde. Despide a la multitud que se vaya, calabaza, calabaza, aquí se quebró una taza y cada quien a su casa. Que vayan por las aldeas y vean qué comen. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, ustedes denle de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí, sino solo el metido de Andrés, que había visto que un cipotío creo que andaba afirmando y asegurando su cenita. Ya había ido a humear, como el pescado no necesita anuncio, ¿verdad? Usted sabe que el olor lo anuncia. Y le dijo, 5 panes ténele y 2 pececitos. Le dijo, suficiente. Tráiganlo, le dijo. Y manden a la gente a recostarse. Lucas lo explica diferente. Mateo 14 dice, y lo bendijo primero, los partió y les dio los panes a los discípulos, y los discípulos los repartieron a la multitud y comieron todo. Me encanta eso. Y se saciaron, oiga, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿A quién cree que le dio las cestas llenas de pedazos al Señor? ¿Si eran 12 cestas? Exacto, a sus apóstoles que eran 12. Y oiga, los que comieron eran pocos. Dice el último versículo 21 que fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por cada hombre una mujer, y por cada mujer mínimo 3 niños. Haga la cuenta cuántos comieron. Entonces, mis amados hermanos y amigos que escuchan, Dios tiene formas curiosas de obrar milagros. Yo estoy aquí a esta hora para decirte que Dios puede obrar un milagro en tu casa, en tu vida, en esa deuda que no te esté preocupando. Deja que Dios obre, deja que Dios tome el control de lo que tú vas a hacer. No obre nada sin que Dios te lo diga, pero Dios siempre va a buscar 2 cosas: obediencia y fe. Obediencia en hacer lo que Él te dice, y por lo general te va a decir qué tienes en tu casa. No, hombre, Señor, si ya no hay nada, solo sal. Con la sal Dios te va a ayudar a salir en eso. No, Señor, no tengo nada más que mis manos para trabajar, suficiente para sacarte de la deuda. Y así Dios puede obrar un milagro para sacarnos de esta pandemia. Así como vino, así se va a ir en el nombre de Jesús, porque fuerte y poderoso es Dios y Él está sentado en su trono. ¿Por qué no intercedemos por todas las naciones del mundo, por nosotros mismos, para que Dios obre un milagro? Padre, muchas gracias, porque a esta hora hemos oído algunos de los miles de milagros que tú hiciste, algunos que quedaron registrados en tu palabra y otros que desconocemos, pero que tú sabes que se hicieron. Gracias, Señor, porque tú no trabajas como nosotros. Muchos de nosotros queremos ver para actuar. Tú obras de maneras diferentes, tú obras de maneras curiosas. Señor, no importa cómo obres, a esta hora nos unimos, mis hermanos y yo, incluso muchos amigos
están inclinando sus cabezas y están abriendo sus corazones para pedirte, Padre, por todo el mundo, Señor, para que nos liberes de esta pandemia, de esta enfermedad, que obres un milagro en el nombre de Jesús y se vaya esa pandemia. Oh Dios, que seamos liberados de una manera milagrosa para la gloria de tu nombre, porque eres tú el que está obrando, el que tiene el poder. No necesitas vacuna, solo dices la palabra y basta. Yo lo creo, Padre, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y no olvides que Dios tiene planes para tu vida. Tiene planes para sacarte de tus crisis y para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Y tú, amigo, si nos has escuchado, hay un mensaje para ti a esta hora. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp, para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo. Como te dije, si hiciste la oración de fe, hay fiesta en el reino de los cielos. Pero háznoslo saber. Por favor, escríbenos al Facebook, a la página de YouTube o al WhatsApp. Ahí están nuestros números. A todos, gracias por acompañarnos. Tenemos una información importante para ustedes. No se vayan. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. El hermano José Ardón les saluda. En momentos como estos de gran caos, de gran angustia global, de incertidumbre, este es el mejor momento para presentar una vez más a Cristo Jesús el Salvador, quien tiene la solución para las personas en medio de esta tristeza. La Iglesia Cristiana Josué, con todas sus filiales en nuestro país, está ahora enfocada en responder a esta angustia de las personas. Es por eso que se ha pensado en de regreso a la vida. Es un evento netamente evangelístico con el fin de presentar a Cristo como el único Salvador. Tendremos alabanza, palabra, intercesión y por supuesto testimonios de impacto. Uno de los testimonios que tenemos es de un tremendo predicador de los Estados Unidos a quien el Señor sanó de coronavirus en las semanas recién pasadas. Queremos entonces invitarle para que usted comparta con sus familiares, amigos, colegas, vecinos este evento evangelístico. Queremos que usted abra un grupo en cualquiera de las redes sociales o de los medios y que los conecte con nosotros el próximo sábado
30 de mayo de 2 de la tarde a 7 de la noche. Estoy seguro que Dios hará milagros, Dios hará cosas maravillosas en ese día, pero especialmente Dios salvará las almas. Por eso es que usted debe ser parte de este gran evento. Es tiempo de mostrar compasión y una de las maneras de mostrarla es a través de presentar a Cristo, de conectar a las personas con Cristo Jesús. Es tiempo entonces de hacer compasión. Presente a Cristo Jesús como el Salvador en medio de este tiempo de caos global. ¿Sabe? Porque morir no es una opción. Por eso es tiempo de regreso a la vida. Les esperamos. Que el Señor les bendiga.